Cara a cara tenemos un programa completísimo. Vamos a hablar con el diputado Ricardo Rodríguez. Hoy se aprueba en comisiones la deuda que pide Enrique Alfaro por 5,250 millones de pesos. Más adelante el análisis de Augusto Chacón. Haremos contacto con Candelaria Ochoa, que ayer fue ratificada, designada como la titular de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, y también con Alicia Ocampo por un proyecto que se llama Agora. Soy Enrique Tucen y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucen. A nadie le digo, vas a estar en la terna y eres mi preferida o mi preferido y habla con tal senador que él te va a ayudar. Ya hablé yo con ese senador. Eso no, eso ya se terminó. Entonces, son los senadores los que resuelven. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Encantado de estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Pues la esposa de Riobó va a ser ministra. Sí, increíble, increíble. Creo que no habíamos visto un caso así y tú lo comentabas con tu grupo de análisis anoche aquí mismo. No solo es muy conservadora para lo que esperaríamos de un gobierno que se presume de izquierda, sino que ese conservadurismo no está soportado por ideas profundas, bien arraigadas y debatibles y argumentadas. No, y por un conflicto de intereses espantoso, y además, ¿no? Si le sumas el conflicto de intereses, que ella dice que solo el amor a México la mueve, pero la verdad es un tache muy grande para el gobierno de López Obrador, para el Senado de la República, por supuesto. Que aparte dice, yo no tengo nada que ver, lo aprueban en el Senado. Sí, claro. Pero tiene una cosita que ver. Una, que es su partido, y dos, que mandó la terna. O sea, dijo nada más. Fue tan vergonzante el nombramiento que los senadores prefirieron hacerlo en votación secreta sin razonar su voto, y ahora no sabemos quién dijo sí y sabemos quién. Sí, yo le pregunté a varios senadores, no me han querido decir. Sí, no, terrible, porque además se deshace esa incipiente oposición que estaba por ahí y que ni siquiera se trataba únicamente de decir que no sea cercano al presidente, pero que mandara una terna sí cercana si era su voluntad, pero con un nivel. Con nivelito y más sin conflicto de intereses, Así por favor, es. que es fundamental. La independencia es fundamental a la hora de que se imparta justicia. Ricardo Rodríguez es diputado local de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Hacienda en el Poder Legislativo, y nos recibe esta llamada. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, a la orden como siempre. Oye, Ricardo, hoy se vota el crédito en la Comisión de Hacienda, ¿no? Es correcto, a las 13 horas tenemos citada a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. La intención es presentar el dictamen con el interés de que pueda ser votado y en su caso aprobado, y la intención sería que el día de mañana pudiera estar subiendo a pleno del Congreso. Son, Ricardo, la cifra queda en los 5,250 millones de pesos. Es correcto, hay que recordar que son dos planteamientos en la iniciativa. El financiamiento por 5,250 millones de pesos y la autorización para refinanciar los 19,791 millones de pesos que actualmente se tienen como deuda. Las dos cosas estaríamos aprobándolas en sus términos. Por ahí se había especulado la posibilidad de que este tope de 5,250 millones que nos habían solicitado pudiera sufrir alguna modificación, sí, y en el dictamen no trae ninguna propuesta de modificación en cuanto a ese monto de solicitud inicial. O sea, como llegó, se va a votar en la Comisión de Hacienda. Se va a votar en términos del monto de los 5,250 millones de pesos. Lo que hicimos fue algunas modificaciones en cuanto al contenido, específicamente dos modificaciones. En el caso de los recursos enfocados para infraestructura carretera, que tenía contemplados 2,000 millones de pesos, lo vamos a pasar a 2,100 millones de pesos. ¿De dónde tomamos esos 100 millones de pesos? Los tomamos del proyecto Red Jalisco, que es el de Internet. Que a eso le quitan 100. Y tenía contemplados 1,000 millones, sí, le quitamos 100 y lo dejamos en 900. Esa es la modificación que hacemos. Y esos recursos adicionales que se están contemplando para carreteras es para incluir algunos otros tramos carreteros en distintas zonas del estado de Jalisco. Esa es una modificación. ¿Y la segunda?
Solamente estas dos. Solamente le quitan 100 millones de pesos a la parte digital y de la red de internet y se los dan a las carreteras. Exactamente, es la única modificación que hemos planteado en términos del dictamen y que estaremos presentando a las diputados y diputados de la comisión, integrantes de la comisión. Solo para tener las cifras con claridad, diputado, es decir, la deuda total de Jalisco va a quedar en torno a los 25,000 millones de pesos en total, en general. Es correcto, aprobándose quedaría en ese rango. Y en términos de la afectación, diputado, a lo que le llamamos servicio de deuda o lo que tiene que pagar el Estado, los compromisos financieros que tiene que pagar anualmente, ¿cómo quedaría? Es decir, Jalisco, el gobierno del Estado, ¿cuánto tendría que pagar por deuda cada año? Actualmente en el presupuesto se tienen contemplados alrededor de 2.400 millones de pesos que contemplan intereses y amortización. En este plan que se nos está presentando, aunque inicialmente en este primer año se contempla que pudiera haber alguna disminución de recursos que se dediquen a esto por el proceso de refinanciamiento, ya en el próximo año y a partir de ahí se contempla que se puedan estar pagando entre 150 y 200 millones de pesos adicionales, es decir, en términos presupuestales cada año el servicio quedaría en 2.600 y poquito más de millones de pesos que estaríamos presupuestando para el servicio de la deuda. Antes de pasar el uso de la voz a Augusto Chacón, que te quiere hacer una pregunta, diputado Ricardo Rodríguez, para quien en este momento nos está escuchando y dice 5,200 millones más de deuda, están hipotecando lo que puede ser el futuro de las finanzas públicas, ¿te parece que esta cifra, los 25,000 millones en total y los 2,600 millones de pago anual, son sustentables de cara al futuro? Sí, mira, si se hiciera un análisis solamente como Jalisco o solamente como diputados, si quisiéramos decidir si los recursos que se están solicitando y en su caso están aprobando son desde un punto de vista responsable en cuanto a las finanzas, si lo hiciéramos internamente, pues habría mucha subjetividad y podría haber una gran discusión. Afortunadamente, hace algunos años se creó una ley de disciplina financiera a nivel nacional. Esta ley, por estas crisis que había de deudas en algunos estados como Tamaulipas, por ejemplo, como Veracruz, sí, se terminó haciendo esta ley que obligó a todos los estados a estar siendo muy claros en no solamente las deudas que cada estado tenía, sino en todas sus obligaciones financieras. Y se terminó creando un semáforo en la Secretaría de Hacienda a nivel federal, y ese semáforo termina calificando los compromisos financieros, las obligaciones financieras de todos los estados. Ahí Jalisco... Son como las calificadoras. Exactamente, vamos a decir una calificación interna. O las descalificadoras, depende ahorita, cualquiera de los dos conceptos están de moda, ¿no? Quien lo diga. Y ahí nosotros estamos en verde, es decir, en los distintos análisis que se hacen estamos en verde, y en el caso de que se apruebe este nuevo crédito por 5,250 millones de pesos, seguiremos en verde en la calificación. Augusto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Augusto, buenos días. Gusto en saludarte. Bueno, pues me parece que los créditos que tienen que ver con infraestructura y con beneficio directo a la población, pues vienen bien. 5,200 millones de pesos no cabían en el presupuesto, aunque hayamos tenido un incremento de un poco más de 8,000 respecto al año pasado, que en una buena parte corresponde simplemente a inflación. Sin embargo, sí quedamos muy ajustados. Ahora lo que toca es primero ver que el Congreso y por supuesto las Contralorías Sociales que hay por todas partes verifiquen que esas obras en verdad cumplan los objetivos sociales que se plantean, pero no pudo haber cabido en el presupuesto alguna de estas obras. ¿Por qué el gobierno del estado no se lo propuso antes? Porque al mismo tiempo en diciembre obtuvimos un crédito quirografario por 800 millones de pesos, ese sí, de los peores créditos a los que se pueden acceder, que es para nómina y para aguinaldos, que inclusive el municipio de Guadalajara necesitó 400 millones de pesos para poder cerrar adecuadamente su año. Sí, entiendo, Augusto. Mira, lo que yo te diría es, el ejercicio que se hizo en el presupuesto en diciembre pasado fue un ejercicio responsable desde el punto de vista de la inversión pública. Yo les doy un dato. En términos del año 2018, el anterior gobierno presupuestó y se gastó alrededor de 6,000 millones de pesos para temas de inversión pública. Nosotros para este año, ya con el nuevo gobierno, se contemplaron alrededor de 10,500 millones de pesos para inversión pública, es decir, hubo un incremento de alrededor del 40%
de recursos para esta vía. Ahora, en el argumento que tú das de que llegaron muchos miles de millones de pesos más, ahí hay un dato que vale la pena discutir, porque si bien es cierto que en el presupuesto 2019 andamos más o menos sobre los 117 mil millones de pesos y se habla de que hubo un gran incremento en relación al año anterior, ahí el tema es que hay una gran diferencia entre los recursos que originalmente se contemplaron que iban a ingresar en la ley de ingresos aprobada y lo que terminó llegando a Jalisco. Es decir, llegaron alrededor solamente como de 3,000, casi 4,000 millones de pesos adicionales, y de ahí hay que comernos el tema de lo de la inflación. Yo lo que te diría es un presupuesto y que ha heredado Jalisco o que heredó en su momento muy ajustado, pero hicimos un gran esfuerzo en diciembre por dedicarle mucho más recursos a temas de inversión pública. Pero esa inversión pública tenemos conciencia de que no son suficientes para las necesidades que tiene Jalisco, y aunque existe este debate y nosotros lo entendemos claramente de si vale la pena o no vale la pena adquirir deuda, nosotros vemos conveniente que si respetamos lo que dice la ley de disciplina financiera a nivel federal y la que tenemos a nivel local, de que los recursos que se obtengan por deuda sean para proyectos de inversión pública que terminen generando beneficios directos, creemos que vale la pena, y lo pondría en estos términos. Estos 5,250 millones más los intereses que tendremos que pagar, la pregunta es, ¿vale la pena meterlos hoy en temas como carreteras, como plantas de tratamiento para aguas residuales, como el tema de Internet, como el tema de la semaforización? Nosotros creemos que vale la pena invertirlos desde el día de hoy. Peribús. Y además, sí. Peribús también, que trae 1,200 millones de pesos. Y además, y dicho sea de paso, ya quedan, vamos a decir, comprometidos esos recursos porque hay que pagar el capital y los intereses, y no habrá manera de que en el futuro alguien se los quisiera gastar en otros temas como gasto corriente. Sí, esto no va a nómina, ¿no? Exactamente. Ni a gasto corriente. Sí, eso luce muy bien. Dinero. Claro, de acuerdo, eso luce muy bien. En el caso de las plantas de tratamiento hemos tenido ya experiencias que el gobierno del estado en anteriores administraciones las construye y después los municipios no tienen dinero para operarles. Y ahí tenemos un problema serio con plantas que están instaladas pero que no funcionan simplemente porque, por ejemplo, no hay dinero para la electricidad en los municipios. Es correcto. Miren, nosotros en la Comisión de Hacienda y Presupuestos hicimos un ejercicio de convocar a los funcionarios de primer nivel, los responsables de estos proyectos, a que nos explicaran qué iban a hacer con esta deuda. Y en este caso en específico hubo una discusión muy interesante y nos decían, miren, el problema sí es cierto, se hacen las plantas de tratamiento, es un esquema en donde se le dice al ayuntamiento, tú eres responsable de operarlo, y el ayuntamiento no tiene ni recursos humanos ni recursos económicos para operarlo, y entonces se termina quedando como un elefante blanco. ¿Qué es lo que nos están planteando? Desde el punto de vista de mejorar la planta o poner la planta desde ceros, lo que pretenden hacer es darle capacidad de generar energía por distintos esquemas, como el tema de la energía solar, desde que se pone, es decir, si pones la planta y le das sustentabilidad para que la energía eléctrica se esté autogenerando, ahí estarían ahorrando el 80% del recurso económico que se necesita para echarla a andar. Y ya para estarla observando y darle seguimiento, se están planteando algunos esquemas, o nos han comentado que estarán planteando algunos esquemas de participación en donde pretenden hacer organismos públicos descentralizados, pueden incluir esquemas en donde inviten a privados a participar, es decir, esquemas que garanticen que durante este sexenio, que es en donde tendrán la responsabilidad del actual gobierno, ninguna de las plantas que estarán siendo intervenidas terminen siendo abandonadas por falta de recursos por parte de los ayuntamientos. Diputado, antes de despedirte, porque no queremos que Jonás y Mario nos regañen por haberte entretenido demasiado, ¿hay consenso, es decir, va a salir con la aprobación de todas las fuerzas parlamentarias? Mira, nosotros hemos tenido un diálogo naturalmente con todos los grupos parlamentarios. Entendemos que todos se quedaron satisfechos con estas presentaciones, todos están a favor de votar, con excepción del grupo parlamentario de Morena, que desde un inicio, desde que llegó la iniciativa, habían hecho un comentario que no estarían a favor. Pero ya está el abrazo, ¿no, Ricardo, o no?
El abrazo puede ser un buen gesto de que también se suban a esta, ¿no? Podría ser un buen gesto, tendrán la oportunidad de demostrarlo. Yo en diálogo que tengo con ellos, hasta donde entiendo... te siguen diciendo que no, pero el resto, PAN, PRI, que sí. O sea, sí están los votos necesarios para que se apruebe mañana. Exactamente, es mayoría calificada, 26 votos, y no vamos a tener ningún problema para obtenerlos. Diputado, gracias, muy buenos días. Estoy a sus órdenes, Enrique Augusto. Buenos días. Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda en el Poder Legislativo. Vamos al corte y regresamos para seguir analizando la actualidad. Estética auditiva en el 91.5. De la mañana con 25 minutos, gracias por estar en comunicación con nosotros, están llegando muchos mensajes. Hoy en un ratito más a la 1 se vota en la Comisión de Hacienda el crédito por 5,250 millones de pesos, Augusto, y también es parte del Poder Legislativo no solamente aprobarlo, sino darle seguimiento al gasto, para que no nos pase como el C5, que se aprobó deuda a mitad de la administración de Aristóteles Sandoval y después no sabemos qué ha pasado con la implementación, por qué se eligió esa empresa, y eso también le toca al Congreso como fiscalizador de la vida pública. Y el C5 está muy a la mano, pero ¿cuántas carreteras inauguramos y al cabo de 2 años quedan prácticamente inservibles? Necesitamos que lo que se gaste en obra pública esté bien supervisado. Por supuesto, no se trata de desconfiar a priori del gobierno del Estado, pero el Congreso puede jugar su papel de revisor del gasto público, inclusive en ese sentido, no solo que le presenten las facturas correspondientes. No, a ver cómo está implementando. La obra esté hecha con la calidad que requerimos y para la duración que requerimos, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. A ver, en este país es natural que le tengamos recelo a la deuda por nuestra historia, por lo que ha supuesto manejos irresponsables, pero en general, lo de las carreteras yo entiendo que están en pésimo estado, pero yo siempre he pensado que el mantenimiento de las carreteras no tendría que venir de deuda, porque es algo que le tienes que dar, es un costo fijo de alguna manera que tienes como Estado, pero entiendo que no llegaron los recursos necesarios y tienes que echar mano un poquito de eso porque las carreteras son un desastre en Jalisco, pero otros proyectos como el Peribús, Saneamiento Río Santiago, yo prefiero que se paguen con deuda a que no se hagan. Sí, no, completamente de acuerdo. Además, no podríamos decirle a 400,000 y 500,000 tapatíos y tapatías, oye, como no queremos que se endeude el Estado, no vamos a hacer el Peribús. Esa obra me parece que es fundamental y va a beneficiar directamente a muchas personas, y confiar y estar pendientes de que se haga con la calidad requerida en todos sentidos, tanto en términos de movilidad como en términos medioambientales. La Suprema Corte de Justicia, Augusto, es cierto que ha sido señalada en las últimas semanas por ser un máximo tribunal oneroso, con altos salarios, que no ha sido demasiado amigable en la austeridad en los últimos años, pero es imposible entender la democratización de este país, los derechos humanos, las libertades, todo lo que gozamos en este momento en materia de libertades civiles, sin la Suprema Corte de Justicia, y a mí me parece peligroso que gente como Yasmín Esquivel, con el conflicto de interés que tiene, la poca trayectoria, la mala preparación, lleguen a ocupar un puesto en la Suprema Corte, porque una forma de minar las instituciones es a través de este tipo de nombramientos. Sí, y parecería que es minar la Suprema Corte, pero a final de cuentas este nombramiento también mina al Senado de la República, es decir, toca a dos poderes la voluntad presidencial y los pone a la baja. Lo que además queda en evidencia es que tenemos un presidente que confía absolutamente en el poder de su persona y tiene un poco al lado el poder de las instituciones. La Suprema Corte, podemos no estar de acuerdo con muchísimas de sus resoluciones, pero a final de cuentas es un lugar en el que recalan nuestros diferendos, en donde podemos decir aquí termina la diferencia y seguimos con la vida común y corriente. Con estos nombramientos sucede al revés. La Suprema Corte se va a quedar simplemente como una vía de trámite, que quizá para ciertos sectores sea interesante lo que digan, pero para efectos de la vida cotidiana no, porque el poder del presidente de la República va a quedar por encima de todo eso, porque, insisto, el daño es también para el Senado, que no supo tener la altura para pedirle al presidente una terna a la altura de lo que la Corte necesita. Regrésasela.
No es otro, sino la calidad de las personas creo que que estás proponiendo. En la terna pasada, donde por cierto también iba Loretta Ortiz, en la primera terna que envió el presidente de la República, creo que de los tres, Alcántara Carranza era el más, el que tenía el mejor perfil dentro de que creo que hay mejores juristas en este país que Alcántara Carranza. Pero en este caso sí era muy difícil, porque para mí el mejor perfil era Loretta precisamente, pero Loretta fue militante de Morena hasta hace muy poquito. Y eso me lleva a gusto a pensar que hacen falta dos cosas fundamentales. Una ley de designaciones, eso urge, para acotar, porque parece que puedes mandar a quien sea. A quien sea. Y una ley de incompatibilidades, porque lo que no puede ser es que por más que pensemos que Yasmín tiene la mejor moral, la mejor voluntad del mundo, no sé, no la conozco personalmente, no puede ser que la esposa de un contratista, de alguien tan cercano al gobierno, que ha hecho la supervía al segundo piso de la Ciudad de México, no puede ser que termine en otro poder, en el máximo tribunal del país. Creo que necesitamos ambas, ley de incompatibilidades y ley de designaciones, porque el mismo presidente critica cuando gente que estuvo en la Secretaría de Hacienda como José Antonio Meade se va después a un banco, que a mí también me parece que no debería pasar eso. Pero lo mismo estamos viendo en el caso de la ministra, ¿no? Así es. Y además, ayer me gustó mucho la reacción de un juez en la Ciudad de México que a la hora de emitir una sentencia, porque el presidente señala que los jueces están liberando a los criminales. Es un embate completo contra el Poder Judicial. Él evidencia el mal trabajo del Ministerio Público y lo pone ahí diciendo, yo no lo estoy liberando, pero usted, Ministerio Público, argumenta que este señor acusado de tráfico de drogas lo acusa por cultivo de drogas, y el asunto fue en un coche. Dice, en un coche no se pueden cultivar drogas. Era posesión, lo que usted debió haber escrito en el documento. Es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Sí. Es decir, qué bueno que haya elementos del Poder Judicial que alcen la voz respecto a esta cometida del Poder Ejecutivo. Por supuesto, no es para meter la mano por el Poder Judicial, pero necesitamos que la regeneración de los distintos poderes parta de ellos mismos, por supuesto con la intervención y la mirada de afuera, pero no exclusivamente del presidente de la República o de los gobernadores de los estados nombrando magistrados para intereses que no son los de la gente. Sí, es una merma grande para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que ver los debates en los que participe la nueva magistrada, cuáles son sus posturas, cuáles son sus fundamentaciones. Si es la correa de transmisión de la presidencia. Sí, va a haber una relación directa, como ella ya la mostró, porque ni siquiera son nuestros nervios. Cuando ella estuvo en el Tribunal de Justicia en la Ciudad de México, ya tuvo un conflicto de intereses. Ya tuvo un conflicto de intereses y no se excusó siendo su marido quien intervenía. Así que no puede decirnos ahora que es solo su amor por México lo que la mueve, y que el presidente de la República no puede argumentar que fue la extraordinaria calidad académica e intelectual. Senado, ¿no? Cuando él mandó la terna. Exactamente. El Senado, pésimo papel. Antes de despedirte, Augusto, el abrazo de Plaza de la República, ¿va a durar? ¿No va a durar? ¿Qué te pareció el acto en general? Especulamos mucho sobre abucheos, todo, y creo que al final lo más importante fue el abrazo, y ya todo lo demás como que estaba medio anunciado, ¿no? La línea 3, la sustancia como que ya estaba muy cantada, ¿no? Creo que por encima de todo lo que veíamos con los abucheos en los 18 estados previos donde había sucedido era el poder del presidente. El poder del presidente erigiéndose como el gran justiciero que dice, quietos, vamos todos juntos. En este caso no se pudo aplicar porque hubo una prevención tanto de la opinión pública como del gobierno del estado para que el abucheo no fuera lo más significativo. Sin embargo, me parece, y por supuesto es una interpretación absolutamente mía, que el presidente de alguna manera iba a jugar a su poder y a mostrar su poder. Que está por encima, y lo mostró pidiéndole a los dos jovencitos que por favor ya dense la mano. Ya chole con grillas. Como árbitro de fútbol. Ya chole con grillas. Y me parece que se trató de eso. Si eso tendrá efectos, ya lo veremos. Yo creo que no. El gobernador suele ser muy claridoso, y en sentido contrario, el doctor Lomelí todavía no asume completamente el rol, y en muchos asuntos del gobierno federal en los que él debería estar presente no lo ha estado. Así que el abrazo no va a ser que el gobernador Alfaro cambie su manera de gobernar, y me parece que tampoco va a ser que el doctor Lomelí se ponga a hacer la tarea que tiene que hacer en las distintas delegaciones. Entonces, que tienen. Abrazo efímero. Abrazo efímero para los fines que lo planteó el presidente, para decir,
Aquí el gran justiciero, el que tiene la moral por delante, el que es capaz de calmar a las masas, soy yo. Y eso lo logró. A ver, nos están diciendo, claro que hubo abucheos a Alfaro, sí hubo abucheos a Alfaro, aunque creo que también hubo movilización de parte de Alfaro para los aplausos, y lo que dice Augusto, y yo coincido con él, es que es la primera vez en donde hay, digamos, como una especie de equilibrio de fuerzas en la plaza, y sí marca un antes y un después en este tipo de actuaciones. Así es, ¿no? así es, y bueno, el presidente, ¿qué hizo para, a final de cuentas, dar su mensaje? Pues pedirles que se dieran un abrazo. Cosa que equipara al delegado y al gobernador, como diciendo, llévense bien ustedes dos para que Jalisco esté bien. Aquí la autoridad electa es el gobernador. Esa es la diferencia, hay una diferencia democrática abismal. Como López Obrador fue electo. Así es. Pero al gobernador y al presidente de la República los eligieron los votantes. En el caso del doctor Lomelí, es solo un funcionario público designado directamente. Sí demuestra el colmillo que tiene López Obrador, que es impresionante. Es impresionante. Porque aparte deja a Alfaro en una situación muy complicada, porque pues ni modo que se niega a darle el abrazo a Lomelí. No, o que le pida el micrófono antes de dárselo, que eso hubiera sido, me parece, una salida. Estaba muy difícil. O sea, creo que te habla del colmillo que trae el presidente y que sabe el poder en este momento de atracción que tiene. Claro. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Enrique, gracias a ti, gracias a todos. Buenos días. Vamos al corte, hablamos con Alicia Ocampo sobre un proyecto que están impulsando en Guadalajara que se llama Agora, y más adelante Candelaria Ochoa aquí en Cara a Cara. 9:39 a.m. En las ciudades-estado griegas había un concepto, que seguramente lo has escuchado, que se llamaba Agorá, que era como una especie pues de plaza pública donde los ciudadanos, con la O de masculinos, los ciudadanos se reunían para discutir sobre los temas que competían a la ciudad-estado. Por supuesto que también los esclavos estaban marginados de estas discusiones. Eran, pues digamos, parlamentos antiguos de democracia directa, y precisamente Alicia Ocampo, titular del Instituto de las Mujeres en Guadalajara, utiliza este concepto para abordar los asuntos relacionados con las mujeres en el municipio. Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Oye, a ver, para quien no esté familiarizado todavía con el Agorá de Mujeres, ¿qué es? Mira, es un espacio que hemos generado tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el Instituto de las Mujeres en Guadalajara, porque queremos que las mujeres participen en la toma de decisiones de lo público. El Ágora de Mujeres lo hemos generado para que en diferentes temas en los que sientan que tienen más afinidad, más interés, puedan aportar tanto en el Plan Municipal de Desarrollo como en los programas en tema de derechos humanos de las mujeres o referentes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que puedan realmente aportar, estar en las mesas de decisión, arrastrar el lápiz incluso en ese proceso, para que de verdad las políticas públicas tengan enfoque integrador de género, tal como está planteado en todos los deberes de los estados actuales. Es decir, parte de Naciones Unidas, ¿no? Ajá. Es decir, Alicia, que es un espacio de participación ciudadana donde las mujeres discuten sobre los temas que les competen a nivel municipal. Así es para que la ciudadanía participe, que también las conozcan a las ciudadanas que están dirigiendo las instituciones, para que las ayuden, las acompañen, les orienten en aquello que les está interesando de las políticas públicas municipales, para que de verdad encuentren los caminos de participación y sobre todo de acceso a los derechos, ¿no? Que ese es el trabajo de los institutos. ¿Puede ir quien sea? ¿Hay un registro? ¿Cuándo son las sesiones? Mira, las sesiones son mensuales, las mínimas sesiones son mensuales, es decir, cada día 8, desde el 8 de marzo pasado, tuvimos la primera sesión y la instalación en la que estuvo el presidente municipal, y nos vamos a reunir cada día 8 del mes. Si cae en sábado nos vamos a reunir en viernes, si cae en domingo nos vamos a reunir en lunes. Pero a la vez, conforme vayan surgiendo mesas de trabajo sobre la planeación municipal o la revisión de esas planeaciones o la implementación, las podemos ir llamando si les interesa participar. Pero mínimo es un mes, una vez al mes. Se van a generar además grupos de trabajo sobre temas muy concretos para que puedan aportar con cuestiones muy puntuales en las que tengan inquietudes. Y a lo largo de estos meses vamos a ir sistematizando las aportaciones para ir generando también una publicación de cómo se trabajó, cómo se transformaron las políticas públicas y cómo se les da el seguimiento. Este es el primer año, pero queremos que los siguientes años también haya un seguimiento de las mismas. Pero entonces, si cualquier mujer que vive en el municipio de Guadalajara o que trabaja en el municipio de Guadalajara, es decir, ¿quién puede acceder al Agorá? Todas las que quieran. O sea, si les interesa aportar en las políticas públicas municipales porque trabajan,
pasan por ahí, por acá, ¿no? Por Guadalajara. Sí, por Guadalajara. Tienen a sus hijos e hijas en la escuela, pero viven en Zapopan o en otra, o en Tlaquepaque o cualquier otro municipio, pueden participar. Son personas que estén interesadas en que la ciudad de Guadalajara sea realmente un espacio donde las mujeres ejerzan los derechos. Esa es la idea. Alicia Ocampo, y los debates son en plena libertad, pueden opinar las mujeres lo que gusten, denunciar lo que ven mal, o hay una especie de orden del día, algunos temas, hay asuntos que no se pueden plantear. ¿Cómo sería la dinámica diaria de una agorá? Mira, los espacios son en el Cabildo. Sí. La primera vez fue más bien escuchar a las que están trabajando en estos temas para poder reflexionar sobre esta apertura o inicio de trabajo, ¿no? Pero en las siguientes sesiones la idea es que sean mesas de trabajo muy operativas para que puedan aportar o puedan incluso, como tú dices, hacer un análisis crítico, propuestas, observar si tienen algún problema en el trabajo que realiza el municipio, y que haya una canalización también escuchándolas de qué se necesita trabajar en el municipio, porque casi siempre tenemos la oportunidad de plantearlo con el gabinete o con los gabinetes o con el presidente, y en ese sentido habría también la posibilidad de replantear cosas que nos reporte la ciudadanía que no están adecuadas, no, las ciudadanas que están ahí. ¿El presidente va a estar ahí, Ismael del Toro? El presidente estuvo en la inauguración. Sí. Y tiene todo el seguimiento porque le estamos reportando cómo nos está yendo con todo este proceso, ¿no? Y en caso de que se necesite o en caso de que se solicite, pues podríamos ver con él cómo hacer para que esté presente en alguna de las sesiones, o que siempre tenga esa retroalimentación para poder accionar según lo que nos comente la ciudadanía, ¿no? Si va una, no sé, por poner un ejemplo, Alicia, una vecina de la colonia americana, una vecina del centro de la ciudad, dice, tenemos este problema, sufrimos acoso en las calles, ese dato se sistematiza y después la respuesta del ayuntamiento tendrá que venir en políticas públicas y políticas de seguridad, es decir, sí va a tener una consecuencia. Sí, por supuesto, porque mira, tenemos un trabajo articulado con lo que se llaman los sistemas de igualdad y el de violencia contra las mujeres, sí, donde están muchas dependencias. Entonces, en la medida que nos vayan comunicando también, oye, me está pasando esto en tal colonia, en tal lugar, también podemos trabajar de manera más articulada con la ciudadanía. Ya estamos empezando porque, seguramente sabes, tenemos la campaña de espacios libres de acoso. Sí. Estamos a punto de poner 1000 placas ya en la ciudad. Y ha sido también porque nos dicen, en tal colonia nos está pasando esto, entonces vamos, intervenimos, damos orientación, ponemos las placas, damos seguimiento a la ciudadanía que nos llamó, y en ese sentido estamos generando esta comunicación, ¿no? Y el Ágora tiene que ver incluso con escribir las líneas de acción, los objetivos, los indicadores que esperamos de ciertos temas, para que esto también se institucionalice, no que solamente sea atención ciudadana, sino un trabajo muy profundo de políticas públicas para ir generando una institucionalización de los temas, que se tiene que empezar a quedar como política estable del municipio en ese sentido, ¿no? Alicia Ocampo, titular del Instituto de las Mujeres en Guadalajara, si te parece dejamos aquí el tema de la Agorá y la próxima semana te invitamos para que platiquemos más a fondo de la situación de las mujeres en Guadalajara. Claro que sí, muchísimas gracias, Enrique. Un saludo, gracias. Saludarte. Adiós. 9:46 a.m. Hay muchos comentarios y mensajes a través del WhatsApp 3318-8076-41. Ayer Candelaria Ochoa fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un cargo fundamental, sobre todo relacionado con las alertas de género en todo el país. Vamos al corte y volvemos para platicar con ella. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Minutos. Ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, designó a la feminista, activista y académica María Candelaria Ochoa Ábalos como nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Cande, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por tu llamada. Has de estar contenta, ¿no? Bueno, estoy contenta, pero es un gran reto. Es un reto enorme. Pero ayer lo comentaba con el subsecretario Alejandro Encinas y con la secretaria doña Olga Sánchez Cordero, que tengo la mejor disposición para trabajar y para hacer que esta comisión nunca más vuelva a estar ausente, o por lo menos mientras yo esté.
Para quien no conoce exactamente a la CONAVIM, Cande, ¿qué es la CONAVIM? Mira, la comisión tiene 4 ejes muy importantes. La alerta de violencia de género, aunque es una coordinación interinstitucional en donde también participa el Instituto Nacional de las Mujeres, a la CONAVIM le toca encabezar dicha alerta de violencia de género. Sí. Y bueno, pues ahorita tenemos declaradas 12, 13, una a punto, y las demás estamos en proceso de declararlas, así que prácticamente diríamos que el Estado mexicano, el país, está en alerta de violencia de género. También el otro eje es el Banco Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que tú recordarás que yo he insistido mucho, insistí como diputada en que este banco tenía que ser un banco alimentado por los estados, sí, porque una política nacional contra la violencia no puede desarrollarse si no tenemos los datos de los municipios y los estados, es decir, si no registran los índices de violencia y los tipos de violencia que se presentan, pues es difícil hacer una política nacional. Y ahí, bueno, nos vamos a coordinar con Carlos Echarri, que está en el CONAPO, y con mucha gente más de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos. El otro eje muy, muy importante también son los centros de justicia para las mujeres, que tenemos en el país 42 y que tenemos que profesionalizar mucho más la atención en los mismos. Allí la coordinación entre la Federación y los estados tiene que afinarse para que sea una atención profesional y sensible a las mujeres que lleguen a denunciar una violencia y para que sean protegidas por los gobiernos de los estados. Y el otro tema que es también muy, muy importante es el Programa Nacional contra la Violencia, sí, que nos vamos a coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública y que yo le planteé una primera propuesta de trabajo al subsecretario, pero que iremos afinando conforme pasen los días, porque pues también llegas a una institución que no tiene titular y que pues si ustedes no sabían nada de la CONAVIM, la mayoría de la gente tampoco lo sabía, ¿no? Oye, Cande, sobre la reducción, ya después de estos 4 ejes que nos marcas, sobre la reducción de la violencia, ¿es posible en un sexenio que veamos resultados? Porque venimos precisamente de muchos años en donde se desatendió el problema de violencia contra las mujeres. ¿Es posible que en este sexenio veamos resultados? Mira, no estoy segura de decírtelo en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que reconstruir el tejido social, porque mucha de la violencia se da en los hogares, sí, y allí vamos a hacer un trabajo muy importante para que reconstruyamos el tejido social desde la familia hasta la sociedad. También te quiero decir que mucha de la violencia también se da en el marco del crimen organizado, pero allí a nosotras no nos toca sino a la Secretaría de Seguridad, por eso tenemos que estar muy vinculadas con ellos. Hay una gran violencia en el tema de las mujeres rurales e indígenas y también nos vamos a coordinar con esas instancias, y por otro lado también hay una violencia muy grave en la calle, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de espacios en donde las mujeres somos víctimas de violencia, pero los vamos a atender de la mejor manera que podamos, y coordinándonos con todos, con todas las instancias. Candelaria Ochoa, con relación a la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, ¿has podido revisar algo? ¿Tienes alguna valoración sobre cómo se ha implementado? Mira, tengo los informes, sí, pero bueno, apenas ayer en la tarde fue la designación. Hoy ya te estamos exigiendo en 12 horas resultados y valoraciones, sí, ¿verdad? Espérenme tantito. Pero yo les he comentado a todos ustedes que me han preguntado que hay un plan de trabajo, que yo tengo un diagnóstico muy similar a lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación, no sé por qué, y que además, a ver, ¿cómo diré? Yo creo que ustedes han hecho un trabajo muy importante, y retomar las informaciones que ustedes tienen, a veces no lo tienen ni siquiera las instancias gubernamentales, así que yo haré uso de toda la información que podamos, y yo lo que les pido es que le den seguimiento a la CONAVIM y a mí en lo personal, porque siempre estaré rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo.
Antes, denme un día. No, te vamos a dar tiempo y sabemos aparte de tu compromiso, Candelaria, con esta agenda. La mala relación entre el gobernador y tu persona, entre el gobernador Enrique Alfaro y Candelaria Ochoa, ¿eso puede influir en la relación entre la comisión a nivel nacional y la alerta a nivel local? ¿Eso puede, digamos, dificultar la cooperación? A ver, Enrique, yo nunca tuve una mala relación con el gobernador. Sí. La verdad es que yo nunca me peleé ni me gritoneé con él, nunca en la vida. Es más, todo el tiempo que yo di mis opiniones los dije a él en neutro, el gobernador del estado, el gobierno de Jalisco. Él hasta que me mencionó por mi nombre, yo en la vida me he peleado con él, es más, nunca hemos tenido una discusión él y yo frente a frente. Y yo espero que él entienda, porque al menos yo así lo entiendo, que este no es un tema personal, mi compromiso sí es personal, pero mi compromiso es más allá de mi persona, es con las mujeres, y tengo un compromiso político, tú lo sabes, desde hace muchísimos años con este tema. Entonces yo espero que ni el gobernador ni nadie más piense que tenemos un problema personal. Yo no tengo ningún problema personal con él. Cuando él puso el tuit, yo solo le contesté lo que le contesté de manera muy respetuosa, porque no me interesa. Sí, lo que tú dijiste es que no era propio de su investidura ese tipo de comentarios, no es propio de su investidura, ¿no? Él no tendría por qué decir esas cosas, ¿no? Pero entonces, para las mujeres de Jalisco, digamos, esas discusiones, o no sé cómo llamarle, esos diferendos en redes sociales, no van a permear, no van a impactar en esta agenda. No, mira, ya el sábado que estuvo el presidente en Jalisco, hicieron buenas migas, pues con menor razón yo, ¿no? O sea, yo por las mujeres de México, de Jalisco, estoy muy contenta de estar donde estoy, y yo espero tener la disposición del gobierno de Jalisco porque es mi estado y porque igual que los demás voy a tener una prioridad para la atención de la violencia contra las mujeres. Candelaria Ochoa, nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Enhorabuena y ojalá pueda haber resultados este sexenio. Las mujeres de México lo merecen. Gracias. Gracias, Enrique. Muy buenos días y gracias a todo tu público. Ahí está, Candelaria con su posición. La designación fue ayer por la tarde, lo hizo directamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por supuesto que es uno de los asuntos que le vamos a exigir a las administraciones nacionales y estatales, a la administración federal y estatal, que cese el hostigamiento y la violencia contra las mujeres, contra todos por supuesto, pero sabemos que en muchos temas, acoso, feminicidios, las mujeres son altamente vulnerables. Nos vamos, retomamos la conversación a las 6. Una disculpa a todos los que nos escribieron, se nos pasó el tiempo volando. Prometo retomar todos tus comentarios y mensajes a partir de las 6 de la tarde, comentarlos, tus análisis y dar también mis valoraciones y opiniones. Soy Enrique Tucen, nos escuchamos en un ratito a las 6 de la tarde.